La bendición de Números 6, 24, 26. No es una frase bonita para repetir por costumbre. Es una voz antigua que sigue caminando entre nosotros, como si atravesara siglos para llegar justo a ese momento en el que alguien siente que ya no puede más. Imagina la escena, el pueblo en silencio, el cansancio de los días, las luchas invisibles que nadie ve. Y de pronto se levanta una bendición que no viene de un hombre, sino de Dios mismo. No es un deseo cualquiera, es una declaración sobre tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Y en esas pocas palabras ya hay una historia completa. Porque bendecir no es solo darte algo, es rodearte, es cubrirte, es sostenerte cuando ni tú mismo sabes cómo seguir. Guardarte no es esconderte, es protegerte incluso de aquello que no alcanzas a ver. Hay peligros que nunca llegaron a tu vida, no porque no existieran, sino porque alguien estaba guardándote. Y entonces la voz continúa. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, y aquí todo cambia. Porque cuando alguien te mira con amor, tú lo sientes. Pero cuando es Dios quien fija su mirada en ti, algo dentro se enciende. No es una luz externa, es una claridad interior que empieza a ordenar lo que estaba roto, que empieza a darle sentido a lo que parecía perdido. Es como cuando amanece después de una noche larga. Nadie empuja al sol, simplemente aparece y todo comienza a verse distinto. Así es cuando Dios decide mirarte. No necesariamente cambia el escenario de inmediato, pero cambia tu forma de caminar dentro de él. Y luego dice, y tenga de ti misericordia. Aquí es donde muchos respiran profundo, porque si todo dependiera de hacerlo perfecto, nadie resistiría. Pero la misericordia es ese espacio donde Dios no te trata como mereces en tus errores, sino como necesitas en tu proceso. Es una mano que no te empuja cuando caes, sino que te levanta con paciencia, incluso cuando vuelves a tropezar. Y llega la última parte, la que muchos buscan sin saber cómo nombrarla. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No dice que quite todos los problemas. No dice que el camino será fácil. Dice algo más profundo, que en medio de todo haya paz dentro de ti. Y esa paz no es silencio, no es ausencia de ruido, es estabilidad en medio del caos. Es poder dormir aunque haya preocupaciones, es poder seguir aunque haya miedo, es poder respirar cuando todo aprieta. Hay gente que lo tiene todo y no tiene paz, y hay otros que en medio de la escasez caminan con una tranquilidad que no se explica. Esa es la paz que viene de Dios. No depende de lo que tienes, sino de quién te sostiene. Y aquí es donde esta palabra deja de ser antigua y se vuelve personal. Porque no fue escrita solo para un pueblo hace miles de años. Es para ti, hoy, en medio de lo que estés viviendo. Tal vez nadie te ha bendecido últimamente. Tal vez has sentido que caminas solo, que cargas demasiado, que sonríes por fuera pero por dentro estás cansado. Y justo ahí es donde esta voz cobra sentido. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas abrir el corazón y permitir que esta bendición entre. Porque hay momentos en la vida donde una sola palabra puede cambiar la dirección de todo. Y esta no es cualquier palabra. Es una que viene directamente del corazón de Dios. Así que hoy no la escuches como espectador. Recíbela como alguien que la necesita. Que cuando se diga Dios te bendiga, no lo tomes como rutina, sino como cobertura. Que cuando escuches te guarde, lo sientas como protección real. Que cuando se hable de su rostro sobre ti, entiendas que no estás siendo ignorado. Y que cuando llegue la paz, no la rechaces por costumbre de vivir en la angustia, sino que la abraces como un regalo que no todos saben recibir. Porque hay algo poderoso en esto. Cuando Dios habla, algo se mueve, aunque no lo veas de inmediato. Y esta bendición no termina cuando se pronuncia. Empieza a trabajar en silencio dentro de ti. Hay una historia que podría ser la de cualquiera. Una mujer que caminaba todos los días con el peso de lo invisible. Nadie veía su cansancio porque aprendió a sonreír. Nadie entendía sus silencios porque siempre respondía todo bien.
pero por dentro llevaba preguntas que no se atrevían a salir. ¿Por qué me cuesta tanto avanzar? ¿Por qué siento que oro y el cielo guarda silencio? ¿Y por qué, si intento hacer lo correcto, todo parece más difícil? Una noche, sin fuerzas para palabras largas, abrió la Biblia casi por costumbre, y sus ojos se detuvieron en una bendición antigua, la de Números 6, 24, 26. No fue un momento espectacular. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo música de fondo. Solo leyó: Dios te bendiga y te guarde. Cerró el libro. Pensó que era bonito, pero nada más. Sin embargo, algo curioso empezó a suceder en los días siguientes. No cambió su situación de inmediato, pero sí cambió su forma de sostenerla. Donde antes veía amenaza, empezó a percibir cuidado. Donde antes sentía abandono, comenzó a notar pequeños detalles. Una llamada inesperada, una puerta que no se cerró, una fuerza que aparecía justo cuando creía que no podía más. Es como si esa bendición hubiera empezado a trabajar en silencio, como una semilla bajo tierra, porque hay palabras que no hacen ruido cuando entran, pero hacen transformación cuando permanecen. Otro hombre, en otro lugar, llevaba años luchando con su propio carácter. Decía creer en Dios, pero vivía en constante enojo, reaccionando mal, rompiendo relaciones sin darse cuenta. Un día escuchó esa misma frase: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y algo lo confrontó, porque entendió que no era solo que Dios lo mirara a él, sino que esa luz también debía reflejarse en cómo él miraba a otros. No fue un cambio inmediato, pero cada vez que iba a estallar, recordaba esa frase. Era como si alguien le dijera: no vivas en oscuridad cuando hay luz sobre ti. Con el tiempo su entorno empezó a cambiar, no porque el mundo fuera diferente, sino porque él ya no reaccionaba igual. Y hay otra historia, la de alguien que lo tenía todo, pero no tenía paz. Dinero, estabilidad, incluso reconocimiento. Pero al cerrar los ojos en la noche, el corazón no descansaba, la mente corría, las preocupaciones no se apagaban. Probó distraerse, ocupar su tiempo, llenar el vacío con cosas, pero la paz no se compra, no se fabrica, no se imita, hasta que un día entendió esa última parte de la bendición: y ponga en ti paz. No dice que tú la produzcas, dice que Dios la pone, como quien deposita algo dentro de ti que no estaba antes. Y entonces dejó de buscar afuera lo que solo podía nacer adentro. Lo interesante es que en todas estas historias hay algo en común. Nadie vio el cambio en el momento exacto en que ocurrió. No hubo un punto exacto donde todo se resolvió. Fue más como un amanecer. Lento, progresivo, casi imperceptible, pero real. Y así es esta bendición. No llega como un golpe que lo transforma todo de una vez, sino como una presencia que empieza a ordenar lo que estaba desordenado. Primero te guarda, aunque no lo notes. Luego ilumina, aunque aún haya sombras. Después muestra misericordia, aunque tú mismo te estés juzgando. Y finalmente deposita paz, aunque alrededor siga habiendo ruido. Quizá tú estás en una de esas etapas ahora mismo. Tal vez aún no ves resultados. Tal vez sigues esperando respuestas. Tal vez sientes que lo que cargas es demasiado. Pero hay algo que no puedes ignorar. Cuando Dios decide bendecir, no depende de las circunstancias, depende de su fidelidad. Y aquí hay una reflexión que vale la pena quedarse. Muchas veces pedimos que Dios cambie lo que nos rodea, pero Él comienza cambiando lo que hay dentro. Porque una persona con paz puede atravesar tormentas sin romperse, pero una persona sin paz puede perderse incluso en medio de la abundancia. Así que no descartes lo pequeño. No subestimes una palabra. No ignores una bendición solo porque no viste un milagro inmediato. A veces, el milagro más profundo no es lo que pasa afuera, es lo que empieza a sanar por dentro. Y mientras el mundo sigue corriendo, exigiendo, presionando, hay una voz que sigue pronunciando lo mismo una y otra vez, sobre todo aquel que decide recibirlo. Dios te bendice. Dios te guarda, Dios te mira, Dios tiene misericordia, y en medio de todo, Dios pone en ti una paz que nadie puede quitar. Esa no es solo una promesa, es una realidad que comienza en silencio, pero que termina transformando toda una vida.
Pero hay algo que casi nadie dice, y es que esa bendición no solo llega para consolar, también llega para confrontar en silencio. Porque cuando una persona empieza a sentir que Dios la guarda, también comienza a notar todo aquello de lo que antes no quería desprenderse. Es como si la luz no solo iluminara el camino, sino también el desorden. Y ahí es donde muchos retroceden, porque recibir paz implica soltar guerra, y hay batallas internas a las que nos hemos acostumbrado tanto que creemos que somos parte de ellas. Recuerdo la historia de un hombre que vivía siempre alerta, desconfiando de todos, defendiendo lo suyo con dureza, porque la vida le enseñó que si bajaba la guardia, lo perdía todo. Para él, la idea de que Dios te guarde sonaba bonita, pero irreal. Hasta que un día, después de perder algo importante, se quedó sin fuerzas para seguir peleando. Fue en ese momento de quiebre donde entendió algo distinto. Tal vez no era él quien tenía que sostenerlo todo. Tal vez había pasado años tratando de hacer por sí mismo lo que solo Dios podía hacer. Y cuando soltó, no todo se arregló de inmediato, pero algo dentro dejó de estar en constante tensión. Por primera vez en mucho tiempo descansó, no porque todo estuviera bien, sino porque dejó de intentar controlarlo todo. Y ahí es donde esta bendición se vuelve peligrosa para el orgullo, porque no te deja igual. Cuando dice que Dios hace resplandecer su rostro sobre ti, no solo te está dando luz, te está invitando a salir de la oscuridad en la que tal vez te acomodaste. Hay personas que viven en pensamientos que los destruyen, en culpas que no han soltado, en heridas que siguen alimentando, y aún así quieren paz. Pero la paz de Dios no convive con todo eso sin transformarlo. Es una paz que limpia, que ordena, que incomoda al principio, pero que después sana profundamente. También está la historia de una joven que no lograba perdonarse a sí misma. Nadie la acusaba, nadie la señalaba, pero ella llevaba dentro un juicio constante. Cada error del pasado era una voz que le decía, no eres suficiente. Y cuando le hablaban de la misericordia de Dios, asentía con la cabeza. Pero no lo sentía real. Hasta que un día entendió algo que cambió todo. La misericordia no es un premio para los que lo hacen perfecto. Es un regalo para los que reconocen que no pueden solos. Y en ese momento dejó de exigirse como si fuera Dios y empezó a recibir como alguien que necesita ser restaurado. No fue magia. Fue proceso. Pero desde ese día, cada vez que esa voz interna quería levantar juicio, ella respondía con esa verdad, Dios tiene misericordia de mí. Y poco a poco, esa verdad empezó a pesar más que su culpa. Y así llegamos a la parte más profunda. Y ponga en ti paz. Porque aquí no se trata de una emoción pasajera, se trata de una implantación. Algo que se coloca dentro de ti, que empieza a ocupar espacios donde antes había ansiedad, miedo o vacío. Pero hay algo que debes entender. La paz no se impone, se recibe. Y hay personas que sin darse cuenta la rechazan. ¿Cómo? Volviendo constantemente a lo que los inquieta, alimentando pensamientos que los agitan, aferrándose a lo que ya deberían soltar. Es como si alguien te ofreciera agua en medio del desierto, pero tú siguieras mirando la arena, quejándote de la sed, sin extender la mano. La paz está disponible, pero hay que decidir recibirla. Y aquí hay una imagen que lo resume todo. Imagina una casa en medio de una tormenta. Afuera hay viento, hay ruido, hay incertidumbre, pero adentro hay una luz encendida, una mesa servida, un ambiente tranquilo. La tormenta no ha terminado, pero tú no estás expuesto a ella. Eso es lo que hace esta bendición. No siempre cambia el clima de tu vida de inmediato, pero te da un refugio donde puedes permanecer firme mientras todo pasa. Tal vez tú estás justo ahí, sintiendo que afuera todo se mueve, que las cosas no están como quisieras, que hay preguntas sin respuesta. Pero si esta palabra ha llegado hasta ti, no es casualidad. Es una invitación, no a entenderlo todo, sino a confiar. No a tener el control, sino a descansar en quien sí lo tiene. Porque al final, esta bendición no es solo algo que se dice, es algo que se vive. Es una cobertura que te sigue, una luz que te alcanza,
una misericordia que te sostiene y una paz que, cuando finalmente la abrazas, cambia la forma en la que enfrentas absolutamente todo. Y quizá hoy no lo veas completo, pero algo ya empezó, porque cuando Dios habla, aunque sea en silencio, nada vuelve a ser igual. Hay historias que no empiezan con fe, empiezan con cansancio, como la de un padre que cada día salía a trabajar con el peso de no saber si alcanzaría para todo. No hablaba mucho de Dios, no tenía tiempo para largas oraciones, pero una noche, de esas donde el silencio pesa más que el ruido, recordó esa bendición de Números 6, 24, 26. No la dijo completa, no la recitó perfecta, solo susurró: Dios, guárdame, y esa noche durmió diferente. No porque al día siguiente todo estuviera resuelto, sino porque algo invisible comenzó a sostenerlo. Con el tiempo, entendió que la bendición no siempre cambia lo que tienes en las manos, pero sí cambia la forma en que la sostienes. Y eso poco a poco transforma el resultado. También está la historia de una mujer que había aprendido a ser fuerte, demasiado fuerte. De esas que no lloran, que no piden ayuda, que cargan todo sin mostrar grietas. Pero la fuerza, cuando se vuelve costumbre, puede convertirse en una prisión. Un día alguien le dijo: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ella por dentro sintió algo extraño, porque entendió que llevaba años escondiéndose, incluso de Dios, como si mostrar debilidad fuera fallar. Pero cuando finalmente se permitió ser vista, no por otros, sino por Él, algo se rompió. Y al mismo tiempo, algo empezó a sanar. Porque hay una diferencia entre ser fuerte y estar endurecido. Y la luz de Dios no viene a destruirte, viene a suavizar lo que la vida volvió rígido. Y en otra esquina de la vida hay alguien que perdió la paz sin darse cuenta. No fue un día específico, no hubo un evento exacto. Simplemente un día se dio cuenta de que ya no disfrutaba nada. Todo era preocupación, todo era urgencia, todo era tensión. Vivía corriendo, pero no sabía hacia dónde. Y cuando escuchó "y ponga en ti paz", sintió que eso era justo lo que había perdido. Pero también entendió algo incómodo. Había llenado su vida de tanto ruido que no había espacio para recibirla. Entonces empezó con algo pequeño, 5 minutos en silencio, sin teléfono, sin distracciones, sin palabras innecesarias. Al principio fue incómodo, pero después ese silencio se convirtió en un lugar donde algo diferente comenzaba a habitar. Porque la paz no entra donde todo está saturado, entra donde hay espacio. Hay otra historia más, la de alguien que creía que Dios estaba lejos. No en teoría, no en religión, en experiencia. Oraba sí, pero sentía que hablaba solo. Leía sí, pero nada parecía tocarlo. Hasta que un día entendió que había estado buscando a Dios en lo espectacular, en lo extraordinario, mientras Él se manifestaba en lo sencillo. En una conversación, en una coincidencia, en una respuesta que llegó de una forma inesperada. Y cuando volvió a escuchar "Dios alce sobre ti su rostro", lo entendió distinto. No era que Dios no lo mirara, era que Él no estaba reconociendo la mirada. Porque a veces esperamos fuegos artificiales, y Dios llega como una luz suave que, si no estás atento, pasa desapercibida. Y así, cada historia parece diferente, pero todas terminan en el mismo lugar, en ese punto donde la bendición deja de ser palabras y se convierte en experiencia, donde ya no se trata de repetirla, sino de vivirla, porque hay algo que nadie te puede explicar completamente. El momento en que comienzas a notar que, aunque la vida sigue siendo vida, con sus subidas y bajadas, tú ya no reaccionas igual. Donde antes había desesperación, ahora hay pausa. Donde antes había miedo, ahora hay una especie de confianza que no sabes de dónde salió. Donde antes todo te derrumbaba, ahora algo dentro te sostiene. Y eso no es casualidad. Es el efecto de una presencia que empezó a obrar sin hacer ruido. Tal vez tú estás en ese punto donde todavía no ves todo claro. Tal vez sigues esperando respuestas, soluciones, cambios, pero hay algo que ya puedes empezar a reconocer. Si has llegado hasta aquí, si esta palabra sigue resonando en ti, si algo dentro no te deja soltarla, es porque no es solo un mensaje más, es una siembra.
y las semillas no hacen ruido cuando caen, pero cambian todo cuando crecen. Así que no te apresures, no te desesperes por resultados inmediatos. No descarte lo que aún no entiendes, porque mientras tú sigues caminando, incluso con dudas, incluso con cansancio, esa bendición sigue haciendo lo suyo, guardándote aunque no lo notes, iluminándote aunque aún haya sombras, teniendo misericordia, aunque te cueste aceptarlo, y preparando dentro de ti una paz que cuando finalmente florezca, vas a entender que siempre estuvo siendo formada en silencio. A veces, justo cuando sientes que ya no tienes fuerzas, es cuando más cerca estás de entender esta bendición. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque comienzas a notar que no te has caído, que algo te ha sostenido incluso en tus peores días. Y ahí, en ese punto donde el alma deja de resistirse y empieza a confiar, la paz deja de ser una promesa lejana y se convierte en una presencia real. No hace ruido, no obliga, pero cuando llega, lo sabes. Porque cambia tu forma de mirar, de sentir, de vivir. Y si esta palabra tocó algo dentro de ti, si en medio de tu proceso sentiste que no estabas solo, entonces quédate, porque este no es solo un mensaje, es un camino. Suscríbete a La Voz que Consuela, donde cada palabra busca levantarte, acompañarte y recordarte que Dios sigue hablando, incluso en el silencio,